Tendremos este ejemplo, este ejercicio, en el cual tenemos un circuito paralelo de dos ramas. En este circuito nos piden determinar la corriente total y parciales. Realice el diagrama parcial del circuito mostrado. Tenemos este circuito, por lo tanto, vamos a tomar una analogía de este circuito a una característica real. Vamos a ver que este circuito es un circuito equivalente a un motor monofásico, donde este motor monofásico requiere de una bobina. De esta rama le vamos a llamar la bobina de trabajo, y a esta otra rama le vamos a llamar la bobina de arranque. Tenemos el interruptor que alimenta al motor. Vamos a suponer que todo esto es un motor monofásico, donde tiene una resistencia propia del conductor de la bobina, y aquí le llamamos una bobina, la inductancia de la bobina del devanado de arranque, y aquí esta bobina es la bobina del devanado de trabajo, ¿sí? Por lo tanto, este otro elemento que tengo aquí se le llama un switch interruptor centrífugo. Vamos después a mencionar cuál es el funcionamiento de ese interruptor centrífugo. Por lo tanto, para poder determinar la incógnita, la corriente, ¿sí?, de arranque como la de trabajo, ¿qué es lo que va a suceder? Primeramente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una función donde tengo un voltaje máximo que es igual a 180 volts. Por lo tanto, ¿qué lo requerimos primeramente para la solución? Primeramente es determinar un voltaje efectivo. Después determinar la frecuencia en base a lo que nos dan como dato. Ya que determinamos la frecuencia, pues nosotros podemos determinar la reactancia inductiva del devanado de trabajo y la inductancia inductiva del devanado de arranque. ¿Sí? Ya tenemos esas condiciones, por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué nos falta determinar ahí? Nos falta determinar, pues, ya determinando las reactancias, nos falta determinar la impedancia del devanado de la bobina de trabajo y la impedancia de la bobina de arranque. Ya conociendo esas impedancias, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ahora aplicamos la ley de Ohm. Es igual, donde la corriente en la bobina de trabajo va a ser igual al voltaje efectivo sobre la impedancia del devanado de trabajo, y luego tendremos nosotros la corriente en la bobina de arranque, que va a ser igual al voltaje efectivo sobre la impedancia en la bobina de arranque. Conociendo ya estas dos corrientes, por lógico, nosotros podemos determinar las acciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? También nosotros podremos determinar, para comprobar, podemos tener la impedancia equivalente del circuito paralelo, ¿sí? Entonces, esta impedancia equivalente, por lógico, nosotros la podemos determinar también, que las corrientes, comprobar la corriente del devanado de trabajo y comprobar la corriente en el devanado de arranque. Y deben cumplirse las dos funciones, ¿ok? Ese es el planteamiento en la solución del circuito, que es lo que yo requiero para llegar a la respuesta. Entonces, ahora, pues, tenemos que el voltaje efectivo de esa función va a ser igual a 180 por la constante 0.707, y este voltaje nos va a dar aproximadamente 180 por 0.707, nos da un valor aproximadamente de 127 volt, aproximadamente. Ahora, ¿qué sucede? La frecuencia va a ser igual a W sobre 2pi. W, de acuerdo a la función, nos da 377 entre 6.28. Por lo tanto, aquí la frecuencia nos va a dar aproximadamente de 60 ciclos. Ya tenemos la frecuencia, ya tenemos el voltaje efectivo, por lo tanto, podemos determinar, pues, ahora la inductancia en la bobina de arranque, que será igual a 2pi
FL, que esto es igual a 377, que multiplica a la inductancia en la bobina de arranque, que nos da 40 por 10 a la menos 3 henrios. Por lo tanto, la inductancia en la bobina de arranque va a ser igual a 377 por 40, y esto nos va a dar un valor de 15.08 ohms. Ok, damos bien hasta ahí. Vamos, ¿alguna duda? Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? La reactancia en la bobina, de trabajo va a ser igual a WL, que es igual a 377, que multiplica la inductancia, que en este caso ahora va a ser de 20 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, la inductancia en la bobina de trabajo va a ser igual a 377 por 20, y esto nos da un valor de 7.54 ohms. Entonces ahí tenemos ya tanto las reactancias inductivas, tanto la bobina de trabajo como la bobina de arranque, que puede ser la inductancia en la rama 1, la inductancia en la rama 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué nos falta determinar? La reactancia capacitiva del condensador, que es igual a 1 sobre WC, que es igual a 1 entre 377, que multiplica 50 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, la reactancia capacitiva nos va a dar un valor de aproximadamente de, hacemos aquí con la calculadora, y nos va a dar un valor de 53 ohms aproximadamente. Entonces ya tenemos las reactancias inductivas y capacitivas en el circuito. ¿Alguna duda, algún comentario? Nomás es utilizar las expresiones de este circuito, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Por aquí vamos a poner nosotros que el voltaje efectivo, por aquí los valores, el voltaje efectivo igual a 127 volts. La reactancia inductiva lo voy a anotar por este lado para que nos van a hacer falta. Bueno, ahí retomamos esos valores. Por lo tanto, ahora que ya tenemos las reactancias, vamos a determinar la impedancia en la bobina de arranque, que es la de este lado, que va a ser igual a una resistencia en la bobina de arranque, que más J, que multiplica a la reactancia inductiva en la bobina de arranque, y tenemos el capacitor menos la reactancia capacitiva, ¿sí?, en la bobina de arranque, que esto va a ser un valor de la impedancia en la de arranque, va a ser igual a 25 más J, que multiplica la bobina de arranque, tenemos 15.08 menos 53.0. Por lo tanto, la impedancia en la bobina de arranque va a ser igual a 25 más, aquí tenemos 53 menos 15.08, nos da un valor de 30, y J menos J 37, bueno, aproximadamente 38 ohms, ¿sí? Por lo tanto, esto lo podemos transformar en forma rectangular, a forma polar. Nos va a dar igual, aquí con la calculadora, ya sabemos cómo la haremos, SIP 25, ¿sí? Vamos a poner la forma polar, SIP 25, SIP, 30, menos 38, cerramos el paréntesis, y esto nos va a dar 45 cis de menos 56.66 ohms. Y esa sería la impedancia en la bobina de arranque. Continuando, ahora determinando la impedancia en la rama de la bobina de trabajo, donde tenemos que es un circuito RL, ¿sí? La R es la resistencia propia de la bobina, y la inductancia
propia del inductor. Por lo tanto, la bobina tenemos en la de trabajo, tenemos 12 ohms, ¿sí? 12 ohms más la bobina, la reactancia en la bobina de trabajo, que es 7.54 en forma rectangular. En forma polar tendremos nosotros de la siguiente manera. Tenemos SIP polar 12, SIP, 7.54, cerramos el paréntesis y nos da un valor aproximadamente de 14.17 cis de 32.14 grados. Y ahí tengo la impedancia en la rama de la bobina de trabajo y la anotamos. Entonces, ahora la corriente, aplicando la ley de Ohm, la corriente en la bobina de arranque va a ser igual a la tensión, que son 127 cis de 0 grados, sobre la impedancia en la bobina, que nos dio de 7, en la bobina de arranque nos dio 15.08, sí, pero esta sería la impedancia en la de arranque, que nos dio 45 cis de menos 56.66, y esto nos va a dar un valor de 127 entre 45, nos va a dar un valor de 2.82 cis de 56.66 grados. Y la corriente en la bobina de trabajo va a ser igual a 127 cis de 0 grados, sobre la de trabajo teníamos 14.17 cis de 32.14, y esto nos va a dar un valor de 127 entre 14.17 y nos da un valor de 8.96 cis de menos 32.14 grados. Y ahí tengo tanto la corriente en la bobina de arranque y la corriente en la bobina de trabajo. Por lo tanto, la corriente total, cuando las dos bobinas están trabajando, tanto la de arranque como la de trabajo, es en el momento que cerramos, en el instante que cerramos el interruptor 1. Por lo tanto, la corriente total va a ser igual, aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes, más la corriente en la bobina de trabajo. Por lo tanto, yo tengo que la corriente total va a ser igual, la bobina de arranque me dio 2.82 cis de 56.66 grados, más la corriente de trabajo me dio 8.96 cis de menos 32.14 grados. Y ahí tengo esa acción para la corriente total. Por lo tanto, esta corriente total, vamos a poner paz para no hacerlo tan largo. Así pues, ya determinando nosotros las impedancias de las ramas, nosotros tenemos que la corriente en la bobina de arranque es de 2.82, la corriente en la bobina de trabajo es igual a 8.96. Por lo tanto, aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes, tenemos que la corriente total, ¿sí?, es igual a la suma de las corrientes, la corriente en la bobina de arranque más la corriente en la bobina de trabajo, y eso en forma polar lo transformamos a forma rectangular, y por lo tanto nos está dando un valor de 9.44 la corriente total. ¿Ok? Quiero ser muy claro con este tipo de planteamiento del problema. Ahora vamos a ver la realidad. Cuando el motor, que es una analogía de este circuito, energizamos nosotros con el interruptor 1, hay una corriente total en ese instante que lo cerramos. Por lo tanto, hay una corriente en la bobina de arranque y una corriente en la bobina de trabajo. Transcurrido 1, 2, 3, o sea, cuando el motor arranca, empieza a tener velocidad,
Y esa velocidad la va a detectar este interruptor centrífugo, el cual se va a abrir por la fuerza centrífuga del rotor, y ya el motor está funcionando. Por lo tanto, la corriente en la bobina de arranque ya no existe. Esa nomás es para dar el par motriz al motor. Ya la bobina que se encarga del trabajo, del funcionamiento del motor, es la bobina de trabajo. Por lo tanto, la corriente que vamos a tener en régimen permanente va a ser esta corriente, la que vamos a tener realmente en el circuito. En el momento que desenergizamos este interruptor centrífugo, la máquina tiende a parar, y este interruptor centrífugo, por medio de esa velocidad que ya no existe, se va a cerrar. Se le llama un interruptor normalmente cerrado. Y ahí ese es el funcionamiento y la aplicación de esta analogía de este circuito. Ok, se deja al alumno para que compruebe este valor de corriente empleando el método de las impedancias. ¿Qué es lo que tiene que hacer el alumno? Para comprobar este valor tiene que determinar la impedancia total del circuito, que va a ser pues, la impedancia de la bobina de trabajo por la impedancia por la bobina de arranque sobre la impedancia en la bobina de trabajo más la impedancia en la bobina en el llamado de arranque. Ya conociendo esta impedancia, por lo que aplica la ley de Ohm, que sería igual al voltaje total sobre la impedancia total del circuito, y esto debe ser aproximadamente igual a ese valor. Lógico, esto se hace para que el alumno empiece a ejercitar haciendo esas transformaciones. Pero el planteamiento en la solución de circuito aquí está. Cabe hacer mención que el alumno debe hacer la comprobación de esta solución de este circuito. Por lo tanto, ahí vemos la analogía de un circuito, de un motor monofásico de esta acción. ¿Ok? Y agregando, pues nada más se le deja al alumno que haga los diagramas fasoriales cuando se tienen las tres corrientes, y el diagrama con respecto a la corriente total, corriente de la rama de trabajo, corriente de la rama de arranque, y físicamente y teóricamente se deben de comprobar esas acciones para comprender más ese circuito y hacer el planteamiento en los circuitos, y asimismo hacer el diagrama fasorial de la tensión con respecto a la corriente total y con respecto a las corrientes parciales.